Viernes Santo en Guayapampa. La alumbrante señora Vialma Cáceres Breas, como es de costumbre, hace el reparto de velas al público que acompañarán la procesión de Viernes Santo. A la llegada de los estandartes, señora Vialma Cáceres Breas, y la señorita Kelly Gamarra a la puerta de la iglesia, los cantores y autoridades hacen ingresar y dar el saludo a las sagradas imágenes de nuestro pueblo al compás de los merelangores. Arráncalo, este. Otro tres. Jefa Mateo. Que
de nosotros. ¿Soy yo un bandido para que hayan salido armados de espadas y palos? Preguntó a sus captores y no supieron responderle. En cambio lo tomaron preso y lo trasladaron a la casa del sumo sacerdote. Los servidores que lo llevaban comenzaron a burlar desde él y darles golpes. Lo vendaron los ojos y le preguntaban: adivina, ¿quién te pegó? Lo insultaban. Al amanecer los jefes de los judíos, los sacerdotes y los maestros de la ley, y dijeron: dinos si tú eres Cristo. Jesús contestó: si sé lo que digo, no me creerán, pero en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios poderoso. E insistieron: ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él sentenció: dicen, bien, lo soy. Fue suficiente, así lo querían oírlo de su boca. Les va a hablar Jesús ante Pilato. Jesús compadeció ante el gobernador. Este le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Y le respondió: tú lo dices. Mateo 27, salmo 11. Dice: Judas recibió 30 monedas por entregar a Jesús. Atormentado, quiso devolverlas diciendo: he pecado. Pero los judíos lo desdeñaron. Lanzó las monedas y fue a ahorcarse. Acusado de agitador de atrás, infamias, sus enemigos condujeron a Jesús ante el gobernador romano Pilato. ¿Eres rey de los judíos? Preguntó Jesús, contestó: tú lo has dicho. Al no hallarle culpa, envió a Herodes aduciendo que era Galileo. Ante Herodes, Jesús no quiso decirle una palabra al romano, le despreció. Con la llegada de los santos varones se inicia la desclavación del Viernes Santo. La desclavación se realiza al compás de los cánticos y la entonación de las 7 palabras de Cristo. Al llegar, que nuestro dulce Jesús desde la cruz, hoy a todos quiere hablar. Primera palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pues que fui vuestro enemigo y fue Jesús como confieso, rogad por mí y con seguro perdón consigo. Cuando nos tocó venir, no supe lo que hacía. Buen Jesús del alma mía. Santos varones, prendan pura corona de espinas que Cristo fue una de espinas. Y buen Jesús del alma mía, rogad al Padre mío por mí. Al golpe del martillo, dice una palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Reverente el buen ladrón imploró en nuestras piedades. Si al ladrón no ha arrepentido, se le muere en el cielo, y yo también de mis maldades. Santos varones, reclamad la mano derecha y presentad la cruz del pueblo al público. Les pido, Señor, perdón. Yo también, ya sin recelo, la gloria de mi Dios os pido. No vayas a soltar, Y la tercera palabra: mujer, he allá tu hijo, he allá tu madre. Jesús le dice su testamento al Virgen, la Virgen, oh nos da, oh María, Madre, ¿quién podrá explicar tus sentimientos? Hijo vuestro, quiero ser vos, mi madre, que os prometo desde ahora y fielmente obedecer. Santos varones, deslavar la mano izquierda y presentar públicamente los clavos que fue traspasado por las manos del Señor. Cuarta palabra dice: Dios mío, ¿por qué me has
abandonado, desamparado se ve de su padre, del hijo amado. Ay, maldito es mi pecado, que de este acto la causa que quien quisiera consolar a Jesús en su dolor, digo de veras, Señor, ya no verás pecar. Dios santo, varones, presentar pura corona de espinas los clavos que fue traspasado. En ese instante, un soldado romano la pasa las lanzas al costado y ahí sale pues sangre y agua. Recién pensamos en los soldados diciendo que era hijo de Dios verdaderamente. Esta palabra dice, ya el hombre agotado, quería ser igualmente todo, dice, sed tengo. Se dice Cristo que tiene, más queriendo mitigar la sed que lo llegaba a ahogar, lágrimas conviene, la hierba brindó, si le gusta o no lo bebe. ¿Cómo quieres tú que breve la hierba de tu cuerpo? Ahora, no había nada. ¿A quién quiere permiso? De José y así. Esta palabra dice, todo está consumado. Con voz quebrantada de Dios, habló ya desmayado y dice que el pecado, la redención consumió ya Jesús, debe respirar ya, Jesús debe morir. ¿Quién pues no llega a rendir la vida como el preso? Presentar al público que subió nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz. Abre, por favor, se pega de este lado, que tía. Desde ahora, ya me dije, ya murió mi redentor, ya murió mi Padre amado, ya murió en la cruz amado, Dios mi Padre y amor. Presentar al público al cuerpo de Señor Jesucristo, santos varones. Es ahí.
Viernes Santo, aquel día, cuando la Virgen María recogida en su celda, arrodillada en el suelo, lloraba sin consuelo. Viernes Santo, aquel día, cuando la Virgen María recogida en su celda, Viernes Santo, aquel día, cuando la Virgen María recogida en su celda, cuando la Virgen María recogida en su celda. Nuevas de tres, oh Señora, nuevas de grandeza, que a tu Hijo Jesucristo lo llevan a crucificar. Hacia allá, chico.
que resucitas a los muertos, dándoles vida mejor, que aquellas antes perdieron. Redención total. Porque tú me representas a mi Jesús por mi Oh árbol honrado y feliz, oh respetable madero, a quien es mandada sangre del divino Cordero. Yo te adoro, Santa Cruz, te rendí a te porque tú me